las 8:45 es el hashtag que usted puede utilizar para participar a través de nuestras redes sociales en las que nos encuentra como Canal Antigua. Tenemos ya las opiniones de varios de nuestros televidentes sobre esta conversación. Comenzamos con Mari Paz. Otra raya más al tigre. ¡Qué vergüenza! No solo ladrones sinvergüenzas y ahora narcos. ¿Qué más sorpresas darán? Daniel Oliva. Solo eso faltaba, ser desleznables narcos. Primero que cumplan condena en Guatemala y después que se pudran en Estados Unidos. Víctor, esto era algo que ya se sabía y faltan muchos por extraditar. Son estas las opiniones que tenemos ya para ustedes, Ana Lucía y Mariano. Excelente, seguimos aquí en la discusión a las 8:45 con esta entrevista y muchísimas preguntas que surgen también, Mariano. Sí, precisamente las redes sociales nos están haciendo una pregunta al licenciado Sotomayor. ¿Qué diferencias o similitudes hay de este caso con el caso del expresidente Portillo? Pues hay muchas similitudes. De hecho, pensaría yo que es el caso que más se puede ejemplificar, digamos, en este tema. Precisamente, ¿por qué? Porque en el caso Portillo tienen que votar los casos que tenían abiertos aquí en Guatemala, los logran cerrarlos y a partir de eso se abre la posibilidad de la extradición. Sin embargo, pasó mucho tiempo, hay que recordarlo, porque eso tampoco es, plantearía que es una laguna, pasó mucho tiempo antes de que se hiciera el acuerdo de aceptación de extradición. Y este tema es importante porque es decisión del presidente. Y esa decisión del presidente pues tendrá que venir tarde o temprano, obviamente con los criterios de temporalidad que hoy tenemos para poder culminar los procesos aquí en Guatemala, que se den, pero igual es una decisión política que se tiene que dar. Licenciado Sotomayor, se dice en el comunicado que fue presentado en este día por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala que en teoría toda esta serie de delitos de parte de Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla inician desde el año 2010. ¿Podría esto alcanzar a funcionarios del gobierno de la UNE o podría alcanzar también a otros funcionarios de alto nivel como Otto Pérez Molina? Yo creo que es una posibilidad. Hay que recordar que el comunicado de Estados Unidos viene precisamente por el tema de la conspiración. Conspiración es simple y sencillamente el ponerse de acuerdo, el poder controlar ese tema, pero también es un tema muy ambiguo. Eso inclusive podríamos pensar que existen que pudieran haber participado como cabecillas en determinado proceso de narcotráfico. Y esto obviamente pues puede involucrar a muchas personas. El propio comunicado lo plantea, que faltan hoy que era ellos y otras personas los que participaban en el tema de la conspiración. Habrá que ver qué más tiene que decir Estados Unidos en ese tema. Sin embargo, es importante plantear que todos los detalles del caso se dan hasta que se abre el proceso, no en este momento. El juez cuando tenga que entrar a conocer el tema no puede entrar a conocer el fondo del tema, simplemente la probabilidad de la existencia de un delito o no. Licenciado López, ¿cómo ve esta situación de ese señalamiento de la conspiración para, entendemos, introducir 5 o más kilos de cocaína a los Estados Unidos? Sí, el término conspiración para delinquir en Sudamérica lo conocen como concierto para delinquir. En Guatemala lo más cercano sería el delito de asociación ilícita, que consiste en, como decía el licenciado, en ponerse de acuerdo dos o más personas para llevar a cabo un acto ilícito. Tiene que ver más que todo con estructuras criminales, con un grupo de personas que se organizan con el fin, por eso le llaman crimen organizado, porque no es un criminal que actúa de forma espontánea o el que le llaman casual, el criminal casual, sino es el criminal que en conjunto, en un grupo de personas, se organizan, planifican y con bastante anticipación llevan a cabo la acción. 5 o más kilos es un delito grave en Estados Unidos con penas de entre 10 años hasta cadena perpetua. Y contemplando que estos son delitos graves, licenciado, Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla podrían acogerse a la figura de colaboradores eficaces, o cómo funciona esta figura en Estados Unidos a diferencia de cómo opera aquí en Guatemala. Sí, la figura del colaborador eficaz es una importación de Estados Unidos que actualmente en Guatemala la tenemos y efectivamente allá funciona muy bien y tiene muchísimos años de aplicarse. El colaborador eficaz es la persona que, como dice el dicho, cuando el barco se hunde todos buscan salvarse. Entonces una de las personas pues decide hablar, decide contar la historia, relatar lo que sucedió y la ley penal pues
lo trata de una forma más favorable. Pero ¿tendrían ellos la posibilidad de ser considerados como tal y poder incluso señalar a otros funcionarios de alto nivel de otros gobiernos? Así es, eso es una posibilidad casi en un 100% de los casos, dependiendo del delito. En los delitos de narcotráfico es muy común que los fiscales ofrezcan esta opción como un acuerdo de cooperación en el cual se pueden rebajar las penas. Con el fin de reducir la pena. Así es. Esto es bastante común y se ha visto en casos de otros narcotraficantes que han sido extraditados por Guatemala. Licenciado Sotomayor, ya pasándonos a otro ámbito, el político. ¿Usted considera que con este señalamiento y habiendo sido Valdetti secretaria general y López Bonilla subsecretario, estamos hablando del primer partido narcopartido que gobernó o que estuvo vigente en Guatemala? Yo creo que precisamente por los cargos que ostentaban en el partido es muy probable que estemos hablando de mucho más allá del financiamiento que originalmente se había planteado, que pudo haber venido el narcotráfico. Estamos hablando de que pudo haberse dado que venga mucho más financiamiento del narcotráfico para el Partido Patriota en ese momento. Y hay que recordar que si la participación en este delito en Estados Unidos viene desde el 2010, significa que en el caso de Roxana Valdetti utiliza su investidura también de diputada para facilitar la comisión del delito. Excelente, bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Nos quedamos con muchísimas más preguntas que hacer, sobre todo de aquellas que vienen de la audiencia de a las 8:45. Sin embargo, debemos hacer una pausa porque al regresar iniciamos con otra entrevista, un tema que también ha cobrado mucha importancia en la agenda informativa. Así que quédese con nosotros, ya volvemos.